que le llegue la solicitud a Pocovi y listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi amiga Pocovi? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu día? Bien, ajetreado un poco, pero aquí Es estamos miércoles. ya listos. Es un miércoles normal. Exactamente. Aquí vamos a ver Bueno, para cambiar pero, aquí, a ver qué se puede hacer. ok, ok. Pues, bueno, presento a nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Pocovi. Gerardo Pocovi y yo estudiamos la misma carrera. Actualmente Pocovi está realizando un proyecto creativo de un podcast llamado Lo que un millennial vive. Este podcast que personalmente, y no porque Pocovi esté aquí conmigo, lo recomiendo bastante. No me pagó, créanme que esta es una recomendación de corazón. Escúchenlo, Pocovi, te felicito porque como host eres muy bueno, o sea, realmente sí me gusta escuchar podcast mientras realizo otras actividades y el tuyo tiene muchos capítulos muy interesantes, sirven demasiado, entonces muchas felicidades y los invito a que lo escuchen, estás en todas las plataformas, ¿verdad? Gracias, mi Fer. Sí, desde un inicio estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, muchísimas, literalmente todas las disponibles. Y Ujú. pues ahí compartiendo un poquito de lo que queremos aprender y cultivar sobre todo a la gente. Sí, está súper padre. Esa dinámica en la que puedes intercambiar ideas, en las que aprendes de otras personas, al igual que otras personas aprenden de ti, y sobre todo que una audiencia que puede enriquecer ciertos temas que son muy importantes, como el que hoy tenemos que tratar en este live. Un tema muy importante que solamente lo escuchamos, pero que a veces no nos platican a fondo de sus características, de qué está pasando y así. En este podcast vamos a hablar un poquito de la situación laboral de los millennials y centennials, porque ya, pues, se escucha lejos, pero los centennials ya tienen sus 24, 25 añitos o más, entonces, pues ya está, ya es la siguiente fuerza laboral, ya van a empezar a entrar, ya van a empezar a crear esa situación también, entonces, por eso también los estamos incluyendo en este podcast. Pocovi, acabamos de pasar un tiempo de probablemente mucha incertidumbre, cambios, demasiado una pandemia. Personalmente es un evento que me tocó presenciar que fue único, que deja muchos aprendizajes y que pega e impacta directamente también en el ámbito laboral para toda esta generación. Entonces, ¿qué me platicas? ¿Cómo ves tú ese panorama? Sí, mira, yo creo que todos tenemos en mente el trabajo tradicional, ¿no? Que, pues bueno, hay que acudir a una oficina, hay que acudir con un cierto horario laboral, hay que cumplir con ciertas normas de vestimenta, inclusive en muchos lugares, ¿no? Creo que todos podemos identificar perfectamente que el abogado no puede ir de shorts a la oficina, ¿no? No, Entonces, exacto. pues creo que cambió mucho, pero sobre todo la dinámica de trabajo y el enfoque a la eficiencia. Así es como Mm, yo lo he percibido y lo llegué ujú, a percibir en su momento. ujú, Cuando cae la pandemia, pues de la nada todo el mundo fue, pues vámonos a online y había gente que no sabía ni siquiera aplicar en la computadora, de ujú. muchas edades, ¿eh? No nada más Sí, nosotros. no, sí, Digo, y me incluyo porque a mí me tocó que con semestre de estudio y además el trabajo, pues oye, que claro. a distintas plataformas, que adáptate al cambio. Luego muchísimas plataformas pues no trabajan igual en computadora que si son móviles, entonces pues ahí fue una cuestión de ajustes, ¿no? Ujú, Y, exacto. y creo que también en el tema, ya entrando a lo laboral, creo que la pandemia dio mucho tiempo a que las personas comenzaran a cuestionarse verdaderamente si les gustaba o no su trabajo. Claro, esas dinámicas de a ver, realmente sí, es correcto pasar tantas horas en tráfico o tenerme que desplazar a otra ciudad para encontrar mejores oportunidades. Y luego, sobre todo, que creo que muchos exploramos potenciales que ni siquiera sabíamos que teníamos. O sea, siento que de alguna manera
nos conocimos en una versión diferente por la situación en la que fuimos puestos, de cierta manera, con el confinamiento, con esto, mucha gente lamentablemente pierde su trabajo y tenemos que encontrar estas nuevas maneras de, pues a final de cuentas, de generar dinero para subsistir. Entonces empezó todo esto de que, ok, pues empezaron a explotar habilidades, de que empezaron a freelancear, empezaron a vender cosas, o sea, y te dabas cuenta que gracias a eso se te orilló a conocer esa versión de ti, cosa que de lo malo, lo bueno, creo que eso fue algo muy padre que sucedió. Claro, y sobre todo vi que muchas personas, ahora pues ya que lo vemos como algo del pasado, un evento catastrófico que creo que, como bien comentas, de lo malo a lo bueno, a mucha gente le dejó mucho aprendizaje interno, que Demasiado, es mucha demasiado. parte de lo que, por lo cual también uno de los proyectos que actualmente traigo sigue siendo el podcast, ¿no? Creo que Ujú. hay muchos temas variados y justamente por eso es lo que un millennial vive, ¿no? O sea, tener Sí, mil vivencias, no podemos hablar de un solo tema, sería imposible. Y no, también claro la que no. pandemia, laboralmente hablando, creo que deja muchas dudas en sobre qué valoramos y qué no. Entonces, Ujú. por ejemplo, yo tuve la fortuna que vivo muy cerca de donde era mi ex trabajo. Ok, Entonces, yo ya tenía esa facilidad de irme caminando, inclusive, que no es algo que se escuche muy común. no. Y mi universidad, que pues bueno, nuestra alma mater ya, el ITESO, pues me quedaba una hora, ¿no? Entonces, Ujú. la verdad se vuelve que yo cuando entramos a pandemia, yo a la semana le gané 10 horas. ¿Por qué 10 horas? Porque yo tenía clase de 7 a 9 en el ITESO, me iba una hora al trabajo, o sea, en traslado, iniciaba prácticamente a las 10, de 10 a 5 trabajaba y luego a las 5 a 6 era el traslado de regreso al ITESO para clases de 6 a 10. Ujú. Entonces, 2 horas al día, lunes a viernes, yo le gané a mi semana, que se Ok, volvió 10. Entonces, sí. ¿qué tuve de chance yo? Que en la mañana yo podía terminar un trabajo o adelantar un proyecto. ¿Qué tenía Ujú. por la tarde-noche? Ese espacio de decir, bueno, mientras estoy en la clase, creo que algo que muchos hicimos, yo creo, es tener la clase a lo mejor en una pantalla y sinceramente estar haciendo otras actividades por otro lado, ¿no? La realidad es que creo que también nos volvimos más dinámicos, más Ujú. multitasking Sí, claro. y creo que fueron herramientas que pues nos forzaron a ser diferentes, a evolucionar, si de alguna forma lo queremos poner, Ujú. y que también en los trabajos, algo que me di cuenta mucho, es que también algo de lo que comenzamos a valorar, creo yo, como empleados en su momento, es que ver esa capacidad de adaptabilidad de los jefes, del patrón como tal, ¿no? En Ujú. su momento, mi ex jefe, la verdad, se adaptó súper bien a mí y yo al trabajo. Fue, la Sí. verdad, muy buena relación laboral. Pero claro, me enteré que no, ahora mi jefe nos está pidiendo a todas horas cosas y ya ni se puede ir al baño, ¿no? Y cómo le Sí. digo en conferencia junto con los de área de marketing, recursos humanos, logística, a lo mejor, ¿no? Quien trabajase en empresas más grandes, oye, pues denme chance, quiero ir al baño, ¿no? O a lo mejor Ujú. alguien me decía, estoy desayunando y me están hablando para entrar a conferencia, pues ya no tengo como que esos tiempos definidos. Entonces, Ujú. creo que eso rompe muchísimo la estructura laboral y entre que cada empresa comenzó a ver como más o menos qué hacía, creo que ahí es donde están ganando mucho, pues mucho recurso humano de nuestra generación. Hubo muchas empresas que obligaron a que todo fuera online cuando creo que vale mucho la pena tener un día o dos a la semana que se ve la gente, porque pues yo creo que a mucha gente se le olvidó que no somos robots, somos personas Claro. y estar tras una computadora todo el día se vuelve fatigante. Claro que sí, y sobre todo el hecho de la salud mental también juega gran papel aquí, porque estamos hablando de que estás en tu casa, y por lo regular hay una estadística que el 38% de los mexicanos que se cambiaron a este modelo no tiene un espacio específico y adaptado para hacer home office, lo que se refiere a tener tu escritorio con tu computadora y una silla ergonómica, escritorio a la altura que es recomendable para no lastimar tu cuerpo, porque, o sea, Ah, dices, un día lo aguantas
hasta boca abajo, ¿no? Como sea. Pero aviéntate así ya el año y medio que llevamos en pandemia, entonces ya se convierte en un problema. Entonces vivimos situaciones diferentes en cuanto a lo social también, es una dinámica diferente. Y sobre todo que creo que este suceso va a ser un parteaguas para que pasen muchas cosas. Sobre todo que mencionaste un punto muy importante que rescato, que dijiste que creo que ahora ya tenemos más claras nuestras preferencias. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que dice, el artículo es de Estados Unidos, probablemente los datos sean de allá, que el 95% de los empleados que los obliguen a regresar 100% presencial a su trabajo, se van a, se van a preguntar si realmente quieren seguir en ese trabajo, Claro. lo cual va a llevar a una dinámica otra vez de adaptabilidad para las empresas, porque de ese 98%, un gran porcentaje va a decir cambio de industria, cambio de trabajo, cambio de lo que tenga que cambiar, y las empresas van a caer de nuevo a que me tengo que adaptar, porque el jefe quiere, de alguna manera, tenerlos para el propósito que ellos digan. Existen muchos propósitos que ellos dicen de que los quiero ver, no trabajan igual, o que piensan que le roban, o que no son productivos, o lo que sea, que creo que hay que tener muy en cuenta las preferencias y las necesidades de tus empleados, porque también algo de lo bueno que pasa con esto es de que pues tienes más tiempo para ti, para estar con tu familia, para mayor dispersión, si eres más productivo, o sea, tú encuentras tus propias dinámicas de productividad. Entonces hay que tener mucho ojo por allá, sobre todo que aparte de las preferencias y de las cosas que nos vamos dando cuenta, es de que pues ya te la piensas si vale la pena desgastarte tanto por un trabajo. Creo que la pandemia nos dejó ese sentimiento de, bueno, lamentablemente hubo personas que perdimos gente muy cercana que ya te hacen ver las cosas de manera diferente, ¿no? Dices, ok, trabajo 10 horas, no trabajo en un lugar donde disfrute trabajar, no disfruto mi trabajo. Ya te haces ese tipo de cuestiones de realmente es lo que quiero hacer, y creo que va mucho en nuestra generación, lo que digo. No, y se me hace, ¿sabes qué? Muy apantallante, sería esa palabra, Ujú. porque, mira, yo platicaba con un amigo, tú tienes X trabajo en X empresa, ¿no? Le decía, no sabes, y esto fue en pandemia, le dije, no sabes el gusto que a mí me da salir, caminar 15 minutos más o menos, 15, 20 minutos, llegar a mi oficina y así, ya me voy como activando, ¿no? Por este hecho de ir caminando, ya voy pensando, voy poco a poco, como dicen, prendiéndole a la máquina. Y Ujú. le dije, tú tienes que levantar más, o sea, es recorrer tus horarios porque te estás adaptando al trabajo, porque Ujú. ¿qué veíamos mucho? Pues claro, así como en un ejemplo, yo iba 1 hora de camino a la escuela, pues alguien a lo mejor tiene eso normal en el trabajo, ¿no? Lo vemos en las Sí, grandes claro. ciudades. Ciudad de México es un ejemplo perfecto. A la Ujú. gente 2 horas de traslado se le hace lo más normal del mundo, Sí, cuando claro. yo creo que 2 horas de mi día no podría estar dentro de un vehículo encerrado. O sea, eso se me hace inhumano, primero Claro. que nada. Y luego, segundo, que también se me hace muy importante, que es algo que comienzas a valorar y que yo valoro mucho, es, Ujú. te decía, el tiempo eficaz. O sea, muchas Ujú. veces X o Z trabajo te dan una cierta tarea para un cierto tiempo, ¿no? Oye, que X ejemplo, oye, esta base de datos hay que pasarla a tal programa o bla, 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 ¿no? Y una tabla Sí. dinámica que a lo mejor en un trabajo normal, en la oficina, en lo que volteabas y cotorreabas con la gente, pues a lo mejor te la aventabas en 2 horas. Pero ahorita en tu casa, si lo vemos desde un plano a lo mejor estudiantil o recién egresados de nosotros o cercana a la edad de 24 26 a lo mejor, Ujú. pues claro, a lo mejor ya no vives con tus papás o si vives con tus papás tienes tu cuarto. Pero ¿qué pasa con las personas de 30 en adelante? Que es otra parte de los millennials, ¿no? Esta parte que a lo mejor ya tienen hijos, tienen pareja, las dos personas de la pareja pues tienen ya el home office, ¿no? Sí. En mi casa pasó que se le juntó el home office a mi hermana, se le juntó el home office a mi mamá, yo tenía las clases, luego yo salía, luego los días que era obligatorio online. Entonces se vuelve caótico porque bien decías tú, la gente no tenemos o no teníamos esa capacidad o ese espacio
para cambiar todo nuestro entorno de casa, ¿no? La casa se Ujú. volvió casa, oficina, baño, sala, comedor, o sea, de donde le cambiaras era todo el mismo Todo, espacio, ¿no? Y que sí, claro. también, por no dejar de último la importancia de, pues, el recurso humano, que a mí se me hace lo más importante. Ujú. Parte de algo muy importante como generación, como millennials que tenemos, que es esta parte siempre de querer estar en contacto con los demás por puro conocimiento, ¿eh? Por puro ocio de saber el qué hace de su vida o mira, mi compañero de aula o, ¿no? O de cubículo, él hace mucho ejercicio, él le encanta ir a comer, él se anda divorciando, o sea, como esta parte de la vida normal de las personas, todo eso se perdió, todo Sí, eso se claro. perdió y que hoy las empresas están trabajando mucho en ver cómo los proyectos con las personas que lo están manejando, pues cómo entrelazar esta parte, ¿no? Porque ya tenemos, en lugar de oye, Alfredo trabaja con Ana María y Juan Álvaro con José, ya tenemos no, pues Álvaro arroba te manda la invitación y se va haciendo así, o sea, ya el Microsoft Teams se vuelve la nueva sala de juntas y de ahí en más Exacto. nadie se conoce. Sí, claro, y sobre todo, mira, todo este tipo de cosas, pues trajo muchas cosas. La pandemia en realidad vino a matizar ciertas cosas que ya estaban pasando en una dinámica de la situación laboral de los millennials. Nos encontramos con datos muy fuertes e impactantes que vamos a tratar aquí. Vamos a dar recomendaciones, qué opciones existen, qué es nuestra experiencia. A final de cuentas, tú y yo solamente vamos a hablar de nuestra experiencia o de lo que hemos visto de experiencias ajenas. Ah, Encontramos que actualmente en México, de cada 5 desempleados, 4 son jóvenes, por lo cual entra en este rubro de nosotros, claro. millennials. Entonces, eso es un dato que le pega demasiado al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque cuando dices los jóvenes son el futuro, no es broma. O sea, realmente sí, los jóvenes sí son el futuro porque en algún momento van a reemplazar esa fuerza laboral. Entonces, ese dato se convierte en un problema mayor para todos. Nosotros tenemos la fortuna de haber tenido una inserción laboral rápida, si así lo quieres ver, y de ahí los dos tuvimos esta transición a emprendimiento que en algún momento, en un momentito más platicaremos, pero aparte de que contamos con tasa de desempleo preocupante en cuanto a que está ocupada muy fuertemente por jóvenes, también contamos que los salarios llegan a ser Ah, muy precarios. La última estadística que yo tengo por parte de nuestra universidad, nosotros estudiamos en el ITESO en Guadalajara, es de que un recién egresado sin experiencia percibe mensualmente de 8 a 12 mil pesos mensuales, cosa que para tener una carrera de que duraste 5 años estudiando en ella, es exageradamente poco, lo cual también refleja la situación laboral del país. Y agregándole 1 a 2 años de experiencia, o sea que si trabajaste mientras estabas estudiando, claro. prácticas profesionales no cuentan. En nuestro caso, el proyecto profesional que aplicamos tampoco cuenta, o sea, eso no cuenta como experiencia. O sea, trabajar para una empresa que haya durado 1 o 2 años te aumenta las posibilidades de percepción salarial de 12,000 a 15,000 pesos, cosa que también seguimos hablando que probablemente viviendo en una ciudad no cubra grandes necesidades de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, son datos Claro. muy fuertes. De hecho, ese dato fue el que a mí me hizo emprender Talent Prospect, o sea, como Y dato cultural. yo tengo otro dato que se me hace todavía más fuerte y Dilo, dilo. que yo creo que causa más polémica por Ujú. ya los tiempos en los que vivimos. Ok. Yo estaba leyendo también en días pasados el tema del salario, porque quieras o no, esto también se vuelve atractivo, la verdad. Sí, Se vuelve atractivo para, obviamente, las dos partes, el empleador y el empleado, ¿no? O sí, sea, sí, ¿qué sí. estás tú dispuesto a dar y qué valor le das a la persona que va a entrar a hacer ciertas actividades o en cierta área, ¿no? Primera Ujú. cosa que se me hizo alarmante, estadísticamente los hombres, o sea, sexo varón, Sí. tenemos, o sea, tenemos ya de entrada una gran ventaja, que Ujú. ganamos más, 20% más que las mujeres. Eso a mí se me hizo muy alarmante. Ventaja desafortunada. Ajá, sí, ventaja, pero yo lo veo ya más como desventaja, Claro. porque ahí te va. Creo que no es nada nuevo este dato. Siempre hay más mujeres que hombres en el mundo. O sea, eso Sí. estadísticamente así es. Ujú. Creo que somos 60-40 o algo así, o 70-30, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo es posible que la mayor cantidad de personas, si fuéramos
en este balance, ganan menos. De entrada, en un hogar, ya estás perdiendo. O sea, Sí. ya por el hecho de desbalancearlo así. Y Ujú. el promedio más o menos que gana una mujer egresada con carrera, como bien decías, a lo mejor con cierta experiencia, es alrededor de los 8,000, 9,000 pesos. Un hombre con los mismos estudios, a lo mejor la misma universidad, o sea, ni siquiera yéndonos a con una especialidad o que experiencia internacional, que ahora lo venden mucho así, está ganando 11,800 pesos. O sea, Ujú. son 2,000 pesos de diferencia, por eso decía que Sí. aproximadamente un 20%, porque, ¿y de qué? O sea, ¿de dónde sacamos esa ganancia o por qué, no? Ajá, sí, Eso sí, a mí sí. ahorita me voló la cabeza. Y punto Brecha número dos, salarial. sí, ¿no? Y número dos, el hecho de que el promedio está basado hacia todas las carreras. O sea, es un promedio generalizado, globalizado, que estadísticamente, pues ahora sí que pongámonos cosas o a lo mejor separemos carreras muy diferentes, ¿no? Un ingeniero agrícola. Un ingeniero agrícola no tiene nada que ver a lo mejor con un licenciado en publicidad. Nada que Ujú. ver. Dos áreas distintas, ¿no? Distintas. Y que por ende ya estamos sacando el mismo promedio, ya de entrada. Y número dos, creo que también la profundidad de las áreas son Ujú. totalmente distintas. Laboralmente, también es una brecha importante. El campo gana menos que la oficina. Ok, sí. Entonces, como un ingeniero agrícola que se encarga de llevar todas estas cosas, se hace terrenos o producciones de materia prima, por así decirlo, de aguacate, por poner un ejemplo. ¿Cómo va a ganar menos que se encarga de esto? O sea, tiene una responsabilidad ética o humana más importante que un publicista, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, no me quiero quemar una Sí. carrera, por poner un No, ejemplo. ajá. Entonces, el publicista a lo mejor está trabajando la parte creativa, está trabajando la parte de flyers, campañas de publicidad, ¿no? Toda esta parte del branding y X millones de áreas, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor si se equivoca en algo, no va a afectar directamente a algo que tiene un producto o una realidad inmediata. Ujú. Entonces, también por eso la brecha salarial se me hace a mí ridícula, la Sí, claro. verdad. Y Ujú. número dos, que también, y es algo que digo, discúlpeme si lo estoy escuchando, por ejemplo, de la generación de nuestros papás, Ujú. que el argumento que muchas veces dicen es que yo a tu edad ganaba menos. O sea, esfuérzate. Yo a tu edad Y ya, ganaba menos, y ahorita quieren todo. Y no era así, y entonces, pues, aclimátate o te aclichingas. Así es como. aclichíngate. Entonces, eso todavía se me hace más alarmante porque la gente que está a cargo de nosotros o la gente que está a cargo de ofrecer esa parte laboral dice, no, pues los chavos de hoy en día quieren todo. Oye, quieren buen salario, Ujú. quieren buenas prestaciones, quieren un apoyo aquí. Exacto. Cuando realmente cuando le sumas todo, muchas veces dices, es que antes estaba diferente, antes eran más jodidos, y disculpen la palabra o la expresión, pero así era. Y ahorita Ujú. nosotros justamente, que ahí sí difiero contigo un poquito, yo creo que los jóvenes ya no somos el futuro, o sea, estamos siendo ya la realidad del país. Y, Sí, y pasa, ya nos dejaron ese futuro. claro, claro, y viéndonos más, un poquito más realistas, pues si nosotros no comenzamos, que lo podemos ver de dos partes, ¿no? Esta generación o la parte del empleador muchas Ujú. veces lo va a ver como una queja. No, ahora se está quejando que quiere ganar más. Ahora se está quejando que quiere tal prestación, ¿no? Y entonces, pues claro que el empleado dice, oye, pues ya llevo cierto tiempo, o a lo mejor quiero empezar así. Y muchas veces creo que esa parte de la adaptabilidad con las personas en específico, por ejemplo, si yo te contratara a ti, Fer, o tú me contratas a mí, pues hay que checar quién es la persona, ¿no? A lo mejor el promedio sí Ujú. está en 11,000 pesos, pero si no tiene experiencia, a lo mejor va empezando, pues ofrecerle 10,000. O sea, también las cosas como son. Pero si llega una persona con una carrera terminada, con a lo mejor cierto grado de expertise o muy especializada en algo, o sea, ¿por qué no decir, oye, ¿sabes qué? Los primeros 2 meses te pago lo normal, ¿no? 12,000 pesos. De Ujú. tu rendimiento te subo a 16. Y tener un constante crecimiento, porque también, o sea, creo que todos conocemos este concepto de empresas grandes, ¿no? Digo,
no me gustaría dar nombres, pero estas Ujú. empresas que todo el mundo sabe que hay mucha oferta laboral, que van subiendo poco a poco, pero que también volteas a ver y ves gente de 30 a 35 años con un puesto que ahí llevan 4 años y que siguen ganando lo mismo con las mismas prestaciones y que ven para dónde moverle y que hasta que el jefe no se mueva hacia arriba o lo corran o le den una mejor chamba por fuera, eventualmente tú no creces. Sí, claro. Y Sí, eso fue que algo que me frustró muchísimo y que, y que me di cuenta que por eso muchas empresas, creo yo, están fallando en el reclutamiento, que es un proceso aparte feísimo para muchas personas. Porque, hablando de eso, sí, específicamente ahorita lo toco a fondo, pero creo que ahí están fallando tocando tu muchísimo. punto a fondo, tenemos otra invitada especial que va a platicarnos su experiencia de inserción laboral, que fue un punto detonante para las siguientes decisiones que fue tomando. Esta invitada es una persona que admiro demasiado, es mi socia en Talent Prospect, y que vivió la experiencia que tú estás mencionando, esta inserción laboral complicada, y una serie de acciones que te hacen cambiar tus preferencias y tu perspectiva de las cosas. Entonces, hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy, muy felices de tenerte por aquí. Entonces, Lau, tú estabas viendo el live, has escuchado un poquito de lo que hemos estado hablando. Lau, platícanos de tu experiencia. Lau, en un poquito de contexto, Lau es la directora de finanzas de la empresa en la que yo también formo parte de Talent Prospect, y invité a Lau a que se sumara a este proyecto. Afortunadamente decidió sumarse a mí, y poco a poco ir conociendo un poco más de por qué fue la decisión y así. Ya ahorita nos va a platicar un poquito de eso. Lau, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia en tu inserción laboral? Bueno, un poco de contexto de mí. Yo me gradué el semestre pasado de la misma carrera que Popovi y Fer. Entonces decidí meter currículum en León, Guanajuato, pero lamentablemente la carrera no es muy conocida. Y agregándole un poco mi falta de experiencia laboral, porque las empresas no valoran todo lo que, pues lo que hice de meterme a concursos, organizar eventos, entre otros aspectos que simplemente ellos solo ven experiencia laboral, y creo que eso me empezó a sentir muy mal, me generó incertidumbre, mucha desconfianza en mí, pasé por crisis de baja autoestima porque pensé que no tenía la capacidad para entrar en una empresa. Sí, claro. Y creo que este sentimiento, yo sé que muchos lo pasaron porque no hay punto de que te puedas comparar. Entonces, yo creo que cuando vi esta oportunidad que Fer me dijo de emprender, obviamente la acepté porque yo no quería que más personas vivieran ese sentimiento. Yo no quería que personas estuvieran desconfiando de sí mismas. Lamentablemente, Recursos Humanos ha perdido esa calidez, ha perdido el tacto de dar una retroalimentación, de explicarte, de llevarte un proceso. Ujú. Simplemente se olvidan de ti y te dejan con incertidumbre. Entonces, es por eso que me uní a este proyecto, porque no quiero que más personas vivan esto. Sí, claro. Y aquí estamos Sí, sí, sí. en mi proyecto. Te agradezco muchísimo por compartirnos tu experiencia. Es una experiencia que no solamente la viviste tú, la viven muchísimas personas. O sea, un poquito de contexto. Antes de iniciar esto, obviamente, Lau y yo validamos ciertas cosas con talento. Hicimos encuestas, hicimos investigación, y todos opinaban de lo doloroso y que era un proceso de inserción laboral, que era eso. Ni siquiera reciben una retroalimentación de si siguen compitiendo por la vacante, si no, ¿qué pasa? Sales graduado y te piden 10 años de experiencia y dices, ¿de dónde la saco? Claro. Y entonces ahí fue cuando nosotros decidimos enfocarnos. Talent Prospect se enfoca en conseguir trabajos específicamente de startups extranjeras con talento mexicano. ¿Por qué? Porque el talento mexicano es equiparable con talento de otros países desarrollados. ¿Y qué pasa en esta figura de empresa denominada startup?
que ahí ni siquiera importa tu título universitario, lo que Claro, importa son tus habilidades, no importa tu experiencia, no les importa dónde trabajaste, lo que importa son tus ganas de aprender y cómo resuelves problemas y tu comunicación y todo ello. Entonces nosotros dijimos, ok, tenemos un problema en el talento, que está viviendo una situación muy precaria, por ponerlo de alguna manera, y tenemos una solución que también ayudamos a las startups con el talento de México, que tenemos muy buen nivel. Nosotros somos el intermediario y queremos evitar este tipo de experiencias como la que vive Lau, como la que vivió Lau, en la que no sabes ni cómo va tu proceso, no recibes información, de cierta manera, eh, hasta inhumano. La manera en la que juegan contigo, con tus sentimientos o con tu manera de ver las cosas. Entonces, es ahí donde nosotros estamos solucionando esa parte y muy, muy contentos de estarlo haciendo y apoyando sobre todo a nosotros, en donde nosotros a partir de la pandemia vamos a tener situaciones diferentes, una realidad muy diferente. ¿Cuál va a ser? Trabajo remoto llegó para quedarse. Te pongan trabajo híbrido, te pongan modelo como sea, mínimo tú ya vas a tener la opción de elegir si quieres trabajar un día en tu casa o no, mínimo, claro. seguro va a pasar. Y si no te lo dan esa opción, te aseguro que te vas a cuestionar si realmente quieres estar en esa empresa, porque dentro de las prioridades de nuestra generación está poder tener esa libertad de desarrollo personal y profesional, que se lleven de la mano, ¿sabes? Entonces, es ahí donde nosotros pedimos un poquito de apertura a que también escuches a tu gente, escucha el talento, escucha sus preferencias, para que también teniendo de alguna manera un punto medio donde él esté contento, tú estés contento, la productividad se va a dar por consecuente. Entonces, Totalmente. vamos a vivir dinámicas muy diferentes, vamos a presenciar el nacimiento de nuevas metodologías de trabajo, porque eso es algo que viene. A partir de la Claro. pandemia te aseguro que es algo que viene. Van a nacer metodologías de trabajo, van a nacer métodos de ser más productivo donde se pueda trabajar. Está incrementando este concepto que se le denomina nómadas digitales. Los nómadas Exacto. digitales que trabajan desde cualquier parte del mundo porque ellos lo que les interesa es vivir estas experiencias de viajar, vivir en lugares en comunidad con preferencias afines a ellos y que a final de cuentas desarrollan su actividad, pero están probablemente del otro lado del mundo. Claro. Pero bueno, Entonces, primero que nada, saludos, Milau. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Muy, Sofía? muy importante lo que Gracias por venir. comentabas, eso del recurso humano. Pero sí también con lo que tú comentabas, Infer, creo que este nuevo sistema o esta nueva adaptación laboral va a dar mucho ahorita de qué hablar entre la parte de lo que comentaba hace rato de empleador y empleado. ¿Por claro, qué? Porque ahora tú cuando comiences a ver, a lo mejor a egresar, vas a comenzar a ver los perfiles de empresas, ¿no? Está la típica empresa que va a querer que cumplas un horario. Y claro, modo, pues ahora sí que, o a mí me decían, no, laboralmente, no, es que la importancia que tú estés aquí en físico es una. Entonces, pues claro, te decías, híjole, pues es que ya también van siendo otras responsabilidades, ¿no? Que es un poquito también de entender qué rol juegas en la empresa, ujú, también. Y lo digo con muchísimo respeto. Obviamente no tiene la misma responsabilidad un becario que va empezando, que a lo mejor él revisa una tabla dinámica de compras y va comenzando porque está aprendiendo, a el administrador general de una empresa, ¿no? Que sí, obviamente claro, sabe que si algo falla va a ser su culpa, su responsabilidad y por ende lo tiene que resolver. Que sí, también es esta parte que quería comentar. Creo que hoy en día el recurso humano se tiene que ir enfocando, no se debe, ¿eh? Se tiene que, así es como yo lo creo, se tiene que enfocar a resolución de problemas. No, no claro, importa que hayas estudiado, no importa que ujú, nada, a mí en mi ex trabajo tuve que aprender de la parte legal y ni siquiera estudié derecho, de la no, parte de claro, no. publicidad, no soy publicista, marketing, no estudié marketing, la parte de diseño de procesos y así, pues claro, un poquito en nuestra empresa o mucho, ¿no? Ujú, Y la parte de contabilidad, finanzas, o sea, hay muchísimas cosas que debes de comenzar a aprender sí o sí,
por eso creo también ha sido el éxito de muchísimos contenidos que están tanto, por ejemplo, en plataformas como YouTube o ahorita, por ejemplo, como en TikTok. Oye, ¿cómo presentas tus impuestos? Oye, ¿cómo haces tu contabilidad? ¿Cómo organizar mejor tu tiempo? O sea, todas estas cositas que te dan dando como diferentes herramientas que te pones tú en tu mochila de conocimiento y dices, a ver, yo más o menos sé de esto, pero puedo aprender de esto, ¿no? Y Ajá. que lo conecto con la idea que hace rato comentábamos, Fer, de la parte de la brecha salarial. Yo en verdad creo, y digo, por temas cerebrales y naturales, las mujeres son, perdón, y los hombres somos muy distintos. O sea, la parte cerebral tiene un trasfondo importantísimo en el cómo nos desarrollamos en el día a día. Claro que Las sí. mujeres, y eso está comprobadísimo, pueden atender dos cosas al mismo tiempo de manera correcta. Los hombres no. El hombre que diga, no, yo sí puedo, es mentira. Una la va a hacer bien y otra la va a hacer mal. Está científicamente comprobado. O a lo mejor una no la vas a hacer tan bien. Y por ello también a lo mejor el juicio, ¿no? No, pues secretaria. Ya tiene esta connotación de mujer, ¿no? Cuando Ajá. dices, híjole, pues entonces en lugar de secretaria, ¿por qué no la ponemos de administradora general? ¿Por qué no la ponemos en un puesto importante, no? Que Claro. también era algo que platicaba con Moni Magaña en uno de mis capítulos, que era, las mujeres son es la clave del éxito. O sea, la clave del éxito, para mí, ahorita también, que es parte de la nueva tendencia de comenzar a difundirlo en las empresas, es que las mujeres necesitan estar en puestos más importantes ya hoy en día. O sea, no puede ser posible que el típico de junta de directivos, vos, ya tiene una connotación de hombre. O sea, va a ser el dueño o el X socio, va a ser el jefe de finanzas, el jefe de contabilidad y así. Sí. Conozco muy pocas mujeres a nuestra edad, rango de 23 a 26 años aproximadamente, que de verdad tienen un puesto importante. Y se escucha feo, pero a mí me ha causado mucho ruido esto y mucho trabajo, sobre todo también en el tema de invitadas a mi podcast, porque digo, híjole, pues es que para todos los temas salen hombres. Entonces, como yo decía, pues hay que dar creo que esa oportunidad, hay que tener esa apertura y también que en la parte laboral no se nos olvide, y eso lo repito muchísimo porque es algo que de verdad digo, y si Dios quiere, empezando los siguientes meses que se comienza a dar un proyecto que traigo, lo primero que quiero hacer es tener esta inclusión de no ser 3 hombres, 3 mujeres, no, sino más bien darle esa oportunidad y dar ese rol de, ¿sabes qué? O sea, no importa que sea hombre o mujer, o sea, digo, a final de cuentas eso no Importan las importa. capacidades, Las capacidades, y que por aquí veía que alguien nos ponía eso de que las las habilidades habilidades blandas. blandas son la clave para la adaptabilidad, totalmente, Jackie, totalmente coincido contigo. Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día es algo que retomo que es muy importante. Son dos cosas. En el futuro, a final de cuentas, puede que muchos trabajos desaparezcan debido al desarrollo de la tecnología tan exponencial que hemos tenido. Por lo cual, la única manera de sobrevivir es adaptándote. ¿Cómo te adaptas? Siendo flexible y aprendiendo a hacer nuevas cosas de manera rápida. Claro, Entonces, esa es la primera recomendación que damos. Trabaja mucho en eso. ¿Y cómo se trabaja en eso? Conecto con esto. Las habilidades blandas. Las habilidades blandas que desarrolles dentro de ti hoy en día se toman muy en cuenta, casi más las habilidades blandas que las habilidades técnicas, para que tengan ahí, si por ejemplo a mí me pusieran a un candidato que está muy completo en sus habilidades blandas, en comunicación, en liderazgo y en todo ese perfil, y las habilidades técnicas probablemente no las domine tanto como otro candidato que me llegue con 100% de dominio técnico, pero muy bajo en sus habilidades blandas, que no sea bueno comunicando, que vaya a ser un problema de fricción en el equipo, yo me iría por ¿Por qué? claro, Porque en cuanto a comunicación, me va a ayudar mucho a guiar, y que las habilidades técnicas que le hace falta por completar, las va a preguntar y las va a aprender. ¿Por qué? Porque tiene las habilidades blandas para hacerlo. Entonces totalmente. hay que enfocarnos mucho en eso, hay que cuidar lo técnico, pero sobre todo hay que cuidar muchísimo más lo blando, porque hoy en día
es muy importante eso, el trabajo en equipo, el solucionar problemas. Tú lo mencionaste. Hoy en día, creo que la remuneración que tú obtienes es basada en el valor que tú proveas. ¿Y cómo provees valor? Solucionando problemas o necesidades. Claro. Entonces, hay que enfocarnos para allá. Hemos estado diciendo mucho como del ámbito que es todo este panorama que es laboral, de alguna manera el nombre que ya le sabemos, Godín y todo ello. Claro. Pero aquí en este live están viendo personas que pasamos por ahí y que dimos un salto de fe a otra opción que también tenemos todos, que es el emprendimiento. Aquí algo importante que hay que mencionar es de que como que yo también lo veo que en algún punto fue casi moda, que decían, no, es que emprendes, sé tu propio jefe, por eso agarraron las frasecitas ya va a llegar el sé tu propio jefe, el gano dinero con 2 aplicaciones. Entonces en realidad sí tiene su forma de verlo, porque no te tienes que dedicar a algo que no te llame. Si a ti te llama la vida corporativa, dedícate a ello y inviértele a ello y sé exitoso en ello y métele ganas a ello. Si lo tuyo también se da como que de que, es que a mí me gusta hacer lo mío, me gusta solucionar problemas, me gusta proveer valor, entonces también tienes esta opción como millennials. Tú sabes el porcentaje en México de las pymes, que a final de cuentas es el motor más grande de la economía. Y mira, ahorita no es que estemos hablando de temas políticos, ¿no? Pero algo que ahorita, agarrando lo último que dijiste, ¿no? De lo de las pymes, híjole, qué coraje da ver, y sobre todo también en el tema estudiantil, que es algo súper importante, que México no sigue desarrollando o patentando conocimiento por el apoyo gubernamental, ¿no? O sea, nos llega un presidente que le quita todo el apoyo a CONACYT, está dejando estudiantes en el extranjero varados sin apoyo, está dejando los apoyos a las micro y a las pymes, perdón, sin fondos, está dejando emprendimientos o temas que, híjole, en lugar de ayudarles a continuar el camino que ya llevan, partirlos y casi separar o sea, tú vas a tener que trabajar para alguien, ¿no? Y Sí, que claro. la parte de recursos humanos que tú comentabas, digo, también no, obviamente por respeto no voy a comentar el nombre de la empresa, que se conecta mucho con lo que Lau comentaba. El proceso se vuelve muy difícil, muy desgastante. Algo que he escuchado mucho entre colegas, tanto de carrera como de universidad, como de edad, que tal cual volvemos a lo mismo, es lo que un millennial vive también, Vive. es, o sea, para que te contraten en una empresa, muy probablemente tuviste que mandar, y esto es dato que me comentan muchísimas personas, es contacto con 30, 45 empresas. O sea, es algo de locos. Y que cuando por fin logras a lo mejor el conecte con una, pasas el primer filtro, ¿no? A lo mejor de 50 agarraron a 8 y tú eres parte de esos 8, claro, tú nunca sabes. No te están diciendo, oye, tenemos 8 candidatos, ¿no? Por lo mismo te dicen y te venden esta idea mucho de, no, nos encantó tu perfil, tienes habilidades increíbles, oye, a ver, platícame de esto. La se siente identificada. Sí. La realidad es que ya después de 3, 4 procesos dices, todos traen el mismo discurso, pareciera que todos los de recursos humanos se ponen de acuerdo. Copian y pegan. Sinceramente, algo que a mí me molestó mucho de una empresa fue que siguió el proceso, prácticamente fueron 3 filtros los que pasé, al cuarto me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues ya en las próximas horas te va a estar contactando X persona, no me dieron nombre, me dieron nada más, oye, de tal área, se va a comunicar contigo para agendar una reunión y pues ya uno a uno, no hay bronca que sea en físico y así, fue como por octubre del año pasado. Okay. No hay ningún problema. Órale, va. Pasan 3 días, pasó una semana y yo dije, bueno, pues qué onda, ¿no? Oigan, ¿qué tal? Una llamada, algo, nada. Al día siguiente, oye, una disculpa, ¿no te comentaron? Y yo, ¿no te comentaron qué? Que ya me contrataron y yo no sé, ¿o qué? Okay. Me dice la persona encargada, me dice, no, fíjate que el proceso se terminó hace 2 semanas. Y yo, a ver, ¿cómo que hace 2 semanas? Si hace 2 semanas me estaban diciendo que iban a citarme, ¿no? Híjole, no, disculpa, la persona encargada, pues ya el jefe del área, ya terminó el proceso de 2 semanas, muchas gracias.
Y pasé 2 semanas en stand-by de no saber ese proceso, ¿no? Digo, afortunadamente, y lo digo desde un punto de vista muy, muy modesto, no sé si humilde, pero porque yo tenía un trabajo. O sea, yo ya tenía un trabajo y simplemente yo estaba viendo opciones del mercado Sí. que me enriquecieran en otras partes, ¿no? Claro que después pasé por otro proceso que estuvo peor, que también por puro respeto, no digo el No nombre de la menciono, no. empresa, pero Ujú. fueron 3 semanas tan desgastantes, tanto proceso, me hicieron crear un contenido especial, que porque eso lo veía el director de la empresa, y que no, que mira, nuestra propuesta va enfocada a ti, vas a ser el encargado de esta nueva área, por eso danos chance un poquito, estamos creando el puesto, y dices, bueno, pues, o sea, tiene sentido, ¿no? A lo mejor están Ujú. teniendo una transformación interna, ¿no? Y están en este proceso de, pues, quién lo lleva, quién lo hace y todo. Para no hacerte el cuento más largo, mi Fer y mi Lau, llegó un punto en el que ya me mandaron una propuesta, ¿no? Yo estaba emocionadísimo, dije, wow, pues no, ya pasé los 6 filtros que me pusieron, que si la carta, que si el video, que si la conferencia, que si otro Zoom, X, Y, Z. Y la propuesta que me mandaron, yo la vi y dije, wow, esta es una propuesta de esclavitud. O sea, una cosa que dije, wow, están tanto diciendo que es una empresa de tecnología, que ya no puedo decir más porque pudiera dar Sí, nombre para la empresa, pudiéramos encontrar quién pero, fue. pero no, que mucha tecnología. Y era estar de lunes a sábado, de Ah, lunes a sábado, de 8:30 a 6:30, de lunes a viernes, y de sábado eran también 8 horas, con posibilidad de 2 domingos al mes o un domingo alternar para estar ahí ¿cómo físicamente. crees? Y sobre todo el tema laboral y económico debajo del promedio que ya percibía y debajo del promedio de egresados. O sea, y les dije muchísimas gracias, ahora sí que me hicieron perder mi tiempo. La Ujú. verdad es que les dije, si yo me entero de alguien que está queriendo hacer parte de su proceso, automáticamente les voy a decir que no vayan ahí. Sí, claro, ¿no? O sea, y perdón, pero pues ya están quemadísimos conmigo, con obviamente personas a mi alrededor que conocieron este caso. Dije, wow, qué lástima, porque creo que la empresa como tal tiene mucho potencial, pero híjole, decir que tú tienes como base esto, que tus percepciones son estas y que te ofrezcan 8 cosas menos, además, Ujú. y que esto, también eso se me hace muy alarmante, personas de recursos humanos, si están viendo esto, no ofrezcan esto, que a mí se me hace un chiste, el bono de puntualidad. Bono de puntualidad. Bono de puntualidad de qué? De conectarme al Zoom a tiempo. Bono de puntualidad de llegar a tiempo a la oficina. A ver, si es un trabajo físico, y digo, no voy al tema de, ay, hay que dar 5 minutitos. No voy a ese tema. Voy al tema de que cuando tú te debes un trabajo, cuando tú te debes una responsabilidad, debes de cumplir en tiempo y forma. No se debe premiar él llegó temprano y él sí Ujú. se va a las 5:01. ¿Por qué? Porque vas a tener a tus empleados llegando 8:59 para dar el check-in, para que ganen el bono, y los vas a tener a las 4:30, que a lo mejor ya acabaron, o a las 4, con una hora perdida checando ahí Facebook, correos, el celular, una hora perdida de su día, una hora perdida de un proyecto y miles de cosas que esto son las cosas que les comentábamos hace rato, deben de comenzar a cambiar. O sea, Ujú. ya siento yo el horario de 9 a 6 o de 9 a 5, como lo quieran ver, ya está simplemente, ni te digo pasado de moda, muchas veces hasta se me hace una falta de respeto en muchas profesiones. O sea, Sí. hablando también en temas creativos, platicaba el otro día en un podcast con un amigo mío que tiene una productora, tanto de foto, comerciales y demás. Sí, sí lo O escuché. sea, y le dice, yo cotizo con base en el tiempo trabajado. O Ujú. sea, el tiempo trabajado pueden ser 6 horas, pero a lo mejor lo hice en 2 días. No por hacerlo en 2 días significa que te voy a cobrar menos, y no por hacerlo en una semana te voy a cobrar más. Ujú. Es el tiempo efectivo, ¿no? Y esta parte del tiempo efectivo se me hace muy importante que se quede como para todos los escuchas o empresas de recursos humanos, jefes, futuros empleados, que alguien quiera trabajar en empresas, que está también excelente, futuros Sí. emprendedores también, que no se anclen a esta parte de tener un horario fijo de que sí o sí de 9 a 5 o tenemos que tener las juntas a las 9 puntual. Hay tantas cosas que suceden en la vida, o sea, creo que todos tenemos el perfecto ejemplo de que, híjole, a alguien se le hizo tarde en la chamba, ¿por qué? Porque a lo mejor su hijo se enfermó,
cuida a su mamá, hubo un choque en una avenida importante y eso se atrasó. Por más puntual que sea la gente, a veces hay cosas No que no controlan. te van a permitir eso, ¿no? Entonces te digo, ese bono también a mí se me hizo ridículo, Ujú. sinceramente, la verdad, eso es ridículo. Y también otra cosa muy importante, que a la hora de dar las ofertas, y esto es algo que también pareciera que vieron un curso de ventas en lugar de un curso de recursos humanos, te ponen el salario previo a impuestos. Ujú. Entonces, y digo, ¿por qué, o sea, ¿por qué lo ponen previo a impuestos? Claro, ¿no? Bueno, pues un Es que es una impuesto, cantidad a lo más mejor grande. 50,000 pesos. Ah, caray, 50,000 pesos para un recién egresado con 2 años de experiencia. Bueno, vámosla viendo, ¿no? Digo, nadie pierde nada en revisarlo. Y luego, no, pues menos el X porcentaje de a lo mejor de la empresa que te hace outsourcing, ¿no? Porque también eso no te dicen luego. O menos el porcentaje de impuestos, menos el porcentaje, porque bueno, es que te estamos sumando, no sé, si te ofrecen 10,000 pesos, ¿no? Te estamos sumando los 6,000 pesos netos, más 1,000 pesos el comedor de comida, más 1,000 pesos el bono de puntualidad, más 1,000 pesos. Entonces, ya en lugar de ser una oferta laboral, ya aparece el convocuates de Cinépolis, de, mira, todas estas cositas te las pongo y te las vendo así. Ujú. O sea, el proceso debe ser más claro para muchas personas. Oye, Sí, a ver, el sueldo es tanto neto, esta prestación tiene tanto valor, y así como hay las prestaciones de mucho valor, por ejemplo, hay una prestación que para mí se me hace muy importante, que es el seguro de vida, que sí, muchas empresas no lo dan. El seguro de vida es importantísimo, o sea, hagas la actividad que hagas, las empresas deben de tener esta, digamos, esta tensión, ¿no? O sea, luego muchas personas también, ok, no te registran en el IMSS o lo que sea, digo que va por fuera, que otro sistema, va, te la compro. Yo creo que lamentablemente estamos en un país que no tiene esa seguridad médica. Entonces, si tienes la opción de que te paguen o te den un apoyo para un seguro de gastos médicos privado, adelante, tomarlo. ¿Por qué? Porque te conviene. sí. Y a la empresa también, porque deduce más impuestos. Entonces, Ujú. también estas cosas de adaptabilidad de ganar, ganar, ¿no? Sí, claro que sí. Ya para cerrar, antes de que el tío Insta nos corra, Pocovi, ¿qué consejo le darías a un millennial que está en estas incertidumbres, en esta situación laboral, que probablemente quiere, a ti específicamente, qué consejo le darías a alguien que quiere dar el brinco entre la vida laboral a emprender, que fue tu caso y es tu experiencia? Mira, primero, número uno, que prueben muchas cosas Ujú, y no que esté choteado, porque mucho esto lo dice y lo sigo por eso mucho a esta persona que se llama Gary Vaynerchuk. Hay ujú, que probar muchas cosas, o sea, de distintas cosas, no determinarse por lo que estudies. Hay muchas áreas más en las que te puedan gustar y a lo mejor estudiaste finanzas, no necesitas irte a una financiera, puedes manejar las finanzas de una empresa de turismo, puedes manejar las ujú, finanzas de una empresa ganadera, del campo, o ujú. sea, hay muchísimas cosas, pero simplemente es ver como qué campo y qué tipo en el estilo de vida buscas, ¿no? Sí, claro. Y número dos, sí, para obviamente estar seguros, en esta parte que creo que ayuda a muchos, es, ok, tienes un empleo seguro, ya no te gusta, te estás dando cuenta de que ciertas cosas en tu entorno ya no te están gustando. A ver, también hay que ser conscientes, vivimos en un mundo capitalista. La vida no es gratis. Entonces, pues también lo recomendable que yo vi dentro de mis finanzas y que también leí mucho sobre esto, es que más o menos debes de tener entre 5 y 8 meses de vida con tus gastos mínimos. O sea, a lo mejor es teléfono, algún gasto de transporte, la gasolina, o sea, como cosas muy, Comida. muy prioridad, muy de prioridad. Cuidar ese porcentaje, ese presupuesto y decir, ¿sabes qué? Por dar un ejemplo, yo vivo con 3,000 pesos, digo, porque vivo con mis papás, bla, bla, ¿no? Lo que sea. 3,000 pesitos no me pueden faltar en 9 meses y Ujú, tenerlos ya. sí. Y de ahí, obviamente, pues ajustarte a tus gastos y a tu estilo de vida. Y en el emprendimiento, no darse por vencidos. Esto es un proceso de carrera larga Sí, y claro. que un consejo que me dio una persona que estimo mucho, que es un tío que ha emprendido desde muchísimos negocios, restaurantes, bar, ahorita tiene uno de desayunos, estudio de fotografía, estudio de muchas cosas, creativo y demás, es aprende a ver que tu emprendimiento, si lo haces,
va a ser uno de tus proyectos de vida. Un proyecto de vida no es de un año, no es de 6 meses. Entonces, Sí, vas en el entrenamiento a el maratón. Ni siquiera es que empieces el maratón. Para tomar el maratón tienes que entrenar y tienes que entrenar un montón. Entonces, el maratón cuando lo inicias es cuando ya abres tu empresa y comienzas. El entrenamiento previo, el salirte, tomar la decisión, la parte económica y demás, poco a poco verla madurando, es parte de tu entrenamiento, sobre todo cultivarse y pues nada, eso creo que sería el tip. Claro, muy bien, muchísimas gracias, muy valioso, y sobre todo que son cosas muy importantes. A veces se comete el error de brincar de un empleo a un emprendimiento pensando que va a ser más fácil y créanme que es todo lo contrario. Sí. Entonces, Lau, platícame ahora tú, ¿qué consejo le darías a una persona que va a iniciar su inserción laboral, aparte de mandarnos nuestro CV a Talent Prospect? Exacto. Primero, que tengan mucha fuerza mental, porque va a haber, ahorita el mercado está muy competitivo y lamentablemente varios colegas de recursos humanos no tienen esta sensibilidad, y más cuando dan sus respuestas automáticas de correo que ni siquiera pueden tener una retroalimentación escrita si les molesta tanto una videollamada. Entonces, primero confíen en ustedes, no importa que les digan que no, ustedes crean en sí, en su capacidad y no se limiten. Y obviamente manden su currículum con nosotros, porque no vamos a ofrecer ese servicio de No. pésima calidad humana. Sí, miren, les platico. Buscamos empatía. Muchas gracias. Les platico un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido ya colocando personas. Ya colocamos las primeras personas nosotros en una empresa, en donde los últimos dos que pasaron a selección, yo agarré a los dos, yo tuve las entrevistas con ellos por separado y les dije, independientemente de cuál sea el resultado, ya ganaste. ¿Por qué? Porque estás en la última etapa. Si no quedas, si quedas, felicidades, es tuya la vacante y es por lo que estabas luchando. Si no quedas, vas a tener una sesión conmigo para darte la retroalimentación que yo reciba Claro. por parte del contratista y ayudarte a completar tu perfil con lo que ellos me dijeron que faltó. Yo no te voy a decir qué te faltó, ellos me van a decir qué es lo que ellos vieron que faltó. Esas sesiones las tengo mañana, ya les contaré en el siguiente live cómo nos fue, pero a final de cuentas es tener ese toque humano. Yo estuve en esa situación. Yo estuve en esa situación en la que no me aceptaron por no tener experiencia, cuando tenía todo lo que el puesto necesitaba. Entonces, dejo abiertos los DMs de los tres, espero que Pocovia acepte. Dejo abiertos los DMs de los tres para cualquier cosa, un consejo que quieran recibir. Los invito a que sigan a Pocovi, sigan a su proyecto, que es lo que un millennial vive. Neta, dense la oportunidad de escuchar un capítulo el que el título más les llame la atención y les prometo que van a escuchar los demás por consecuente porque tienen muchísimo valor. Te vuelvo a felicitar y también los invito a que sigan nuestras redes, sigan a Lau, sigan a Talent Prospect y cualquier duda que tengan en cuanto a su inserción laboral, a su carrera profesional o algo por el estilo, pregúntenmelo. Créanme que van a recibir de la mejor manera un consejo o mínimo vamos a encontrar a las personas adecuadas que nos puedan ayudar, ¿sale? Pocovi, te agradezco demasiado tu apertura para estar en este espacio. Admiro demasiado el brinco que diste a iniciar este proyecto creativo porque sé que no es fácil, pero a final de cuentas noto mucho que te gusta y lo haces muy bien aparte. Gracias, mi Fer, muchas gracias. Y nada, ahorita de lo que comentabas, creo que nada más agregando ahí un poquito, es qué importante, ojalá que todas las empresas hagan eso que ustedes están haciendo. Dar ese feedback de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que, y dar este sentón de realidad, porque también Sí. hay muchos que llegan y no, yo tengo todo. Oye, mi chavo, pues te faltó ser más experto aquí. Tú pones en tu currículum que no, que eres muy buen comunicólogo y así, y en la entrevista te trabaste 14 veces. Oye, decías tú que eres eficazmente inteligente a resolución de problemas. Oye, resolviste o diste un, no sé, digo, el feedback que se tenga que dar, hacerlo, para que la persona tenga esa introspectiva de decir, híjole, me falta esto, me voy a poner en Tengo área de trabajarlo. mejora. O también por otro lado decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que en este perfil no entro.
¿por qué no intentar otro perfil? A lo mejor del ramo de tecnología, publicidad, cual financiero, el que sea, decir, ¿sabes qué? A lo mejor esta vacante no es para mí, sino es otro estilo de trabajo. Y otra Claro. empresa con otra filosofía, claro que por supuesto te aceptará. Y finalmente, dejando mis redes sociales, aquí pues obviamente Gerardo Pocovi, está conectado mi link en mi biografía para el podcast, Lo que un Millennial vive, lo encuentran en todas las plataformas digitales y también en mi página en Facebook, Lo que un Millennial vive. Ok, entonces con eso nos despedimos. Le agradezco a los dos por haber estado aquí y vuelvo a hacer la mención de que lo que se necesite, por favor, pregúntenoslo. Créanme que vamos a estar en la mejor disposición de apoyarlo, ¿sale? Entonces, sí se puede, sí hay oportunidades y solamente hay que saber afinar ciertas cosas de tu búsqueda, ¿sale? Entonces, nos vemos, amigos. Un gustazo haber estado aquí con ustedes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.